Buenas noches. A los que están en casa, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Y qué bueno que usted esté allí. Un abrazo, un saludo. Y damos gloria al Señor por su esfuerzo, por su valentía. De no dejarse vencer de muchas situaciones que se presentan. Bueno, no lo están preguntando, pero bueno, hoy Danita amaneció enferma, como que la enfermedad, o por decirlo así muy castizamente, nos mamó gallo. Y pensamos que ya se había mejorado y ayer la llevamos al jardín, hoy la llevamos al jardín nuevamente. Y me llamaron, me tocó ir por ella, duré como hasta las 2, 3 de la tarde con ella en el hospital. Sí, le hicieron lavado nasal, medicamentos, todo eso, ¿sí? Entonces como que a veces hay cosas, hay situaciones, pero Dios está ahí en medio de todo, tomando el control, dándonos paz, dándonos tranquilidad, y nos gozamos y nos deleitamos en la presencia de Dios en medio de las adversidades. Amén. Entonces que las adversidades no sean un impedimento, sino al contrario, glorifique a Dios, dice su palabra, glorifíquelo, dele la gloria, dele la honra y sigamos adelante en medio de tantas situaciones que se presentan. Ni un poco, se llama el mensaje de esta noche. Ni un poco de qué. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias, Señor, una vez más por tan maravilloso privilegio que me das a mí de predicar tu palabra. Pero gracias, Señor, por el privilegio y la bendición que das a las personas que anhelan oírla, escucharla, ponerla por obra, en práctica en sus vidas. Gracias. Gracias porque este es un tiempo, un momento importante, Señor, el de instruirnos en tu palabra, en que tú nos ministres. Pero yo te pido, Señor, lo que siempre te he pedido, y es que me ayudes a hacerme a un lado, que yo mengüe para que crezcas tú, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra haciendo la obra, cambiando, transformando las vidas, Señor. Que yo sea un simple instrumento en tus manos, pero que sea un instrumento de honra, un instrumento que verdaderamente quiera, Señor, y permita ser utilizado por ti. Gracias, Señor. Háblanos en esta preciosa noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esto de 1 Corintios, lógicamente ustedes saben que yo doy un versículo que es como el que quiero desglosar, ¿sí? Como el que quiero desmenuzar, pero me gusta que vayamos al contexto. ¿Qué está pasando aquí? Y si usted va al versículo 1 ahí del capítulo 5, el título que está ahí en la Biblia es un caso de inmoralidad juzgado. Un caso de inmoralidad en una congregación. O sea, imagínese. Hablaba con un pastor ayer y me decía, no, es que yo quería, el Señor me llamó al ministerio y yo quería una iglesia como la del libro de los Hechos. Una iglesia apostólica, creciente, avivada, donde, mejor dicho, de una predicación se convertían 3,000. No, pero el Señor me dio una iglesia como la de Corintios, la que nadie quiere. Una iglesia donde hay que trabajar, donde hay que meter el hombro. ¿Qué pasaba aquí en la iglesia de Corintios, en este caso de inmoralidad? Que había un joven que se acostaba con la esposa de su papá.
o sea, con su madrastra. O sea, imagínense el caso de inmoralidad, ¿sí? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Estoy en el versículo 1. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense en lo grave. Dice que esta fornicación no era cualquier fornicación, ¿sí? Dice que eso ni siquiera se hablaba o se nombraba afuera de la iglesia. O sea, imagínense que en la iglesia haya pecados que no hay ni siquiera afuera. Sería triste, ¿no? Que nosotros como iglesia fuéramos peor. O sea, ni siquiera este pecado se nombraba en los de afuera, pero estaba ahí en la iglesia. Ahora, eso no era lo malo. Eso no era lo peor. ¿Qué era lo peor? Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cómo estaban ellos? Envanecidos, ¿sí? Se sentían orgullosos. Lo que hablan los grandes teólogos de este texto es que esta iglesia era la iglesia que usted y yo quisiéramos tener. Esa iglesia de la cual usted y yo quisiéramos hacer parte. Casi que calles de oro y mar de cristal. Y aire acondicionado y sillas reclinables y, ¿cómo es, Luis? Para poner el vaso de la Coca-Cola mientras predicamos. Y un predicador sin tacha alguna. Y como era ese tipo de iglesia o de congregación, lo que pasaba era que cuando dice que y vosotros estáis envanecidos, es que se pusieron en mutuo acuerdo para decir, quedémonos callados. ¿Para qué? Para no dañar nuestra reputación. Aquí no ha pasado nada. Si alguien pregunta, eso era que los dos estaban buscando un arete por ahí que se le perdió a ella. Entonces eso de estar envanecidos, lo hemos explicado, es estar en tinieblas, el no ver más allá de nuestras narices. Ustedes saben que las ovejas tienen una característica, y es que las ovejas solo ven a 2 metros de distancia. Después de esos 2 metros ya, me imagino que verán oscuro. Entonces cuando la oveja mira y ve esos 2 metros de pasto y se agacha y empieza a comer y va caminando y que si se le acaban esos 2 metros, cuando ella levanta su cabeza y mira, ya está perdida. Ustedes no saben todavía por qué Dios a nosotros nos compara con ovejas. ¿Por qué no nos comparó con el águila? Esa comparación de ovejas, de hormigas, de la mula, no seas como el mulo, no son muy agradables. Entonces estos estaban envanecidos, se sentían orgullosos, contentos. Aquí no ha pasado nada. Pero ¿qué pasa? Miren lo que les dice Pablo. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Y aquí está en signo de interrogación. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Lamentarlo debería de dolernos. Esto de quitarlo de en medio es una disciplina. Corregirlo, exhortarlo, pero no permitirle que siga más en esa condición. ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que alguien está en pecado? ¿Lo señalas, lo juzgas, lo criticas? ¿O vas como hermano en Cristo y le dices, hermano, pues lo que usted cometió está grueso, está duro, está difícil, pero cuente conmigo? Estamos dispuestos, hermano, a salir adelante todos. Su problema es mi problema, pero en el nombre de Jesús. Miren que en los momentos de la disciplina es donde uno sabe si verdaderamente esas personas
son o no hijos de Dios. Porque de 100 que usted discipline en la iglesia, 2 se quedan, aceptan la disciplina, el proceso. Los otros se van. Entonces deberían haberlo lamentado, para haberlo quitado, haberlo hecho a un lado. Dice, ciertamente yo como ausente, dice Pablo, en cuerpo. Pablo no estaba, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo ya había tomado una decisión. Como ustedes no lo hicieron, como no se reunieron y con la palabra en la mano tomaron una decisión con esta persona, yo ya lo tomé. Ya lo tomé. ¿Y cuál era la decisión? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. La decisión es, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. ¿Cuál era la intención de Pablo? Que este hombre fuera salvo. Pero ¿qué pasa? Cuando viene el momento de la disciplina, a mi carne no le gusta. A mi yo, ay, ¿qué tal yo en disciplina? Nos vemos que por aquí es más derecho. O sea, es entregarlo a Satanás. No es vamos a orar para que el diablo se lo trague vivo. Sí, es que de alguna manera vamos a mirar qué tan cristiano es. Vamos a mirar si verdaderamente ha nacido de nuevo. Hermano, usted está en disciplina por el pecado que está cometiendo. Si él se va y no acepta la disciplina, no ha nacido de nuevo. Pero si él dice, sí, pastor, sí, hermanos, gracias, pero por favor no me vayan a dejar solo, porque lo peor es dejarlo solo. Estoy dispuesto a asumir la disciplina. Dice uno, este es un hijo de Dios. Ese es el entregarlo a Satanás. No es mirar a ver cómo le arruinamos la vida entre toda la iglesia. Entonces, que el tal sea entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque dice que es para la destrucción ¿de qué? De la carne. ¿Cuántos anhelan que su carne de verdad sea sometida, destruida, disciplinada? O como dijo David, aún mi carne te anhela. Porque ¿qué es lo que nos hace pecar? Esta carne es la que nos lleva a nosotros a sentir a esos deseos. Entonces, ahí viene el versículo 6 y por eso les dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, no se sientan orgullosos de tener su mejor templo. No se sientan orgullosos de decir yo utilizo corbata. No se sientan orgullosos de decir al final del culto, pararse en la puerta para hablar qué tipo de carro tiene cada uno o qué negocio. No. No es buena vuestra jactancia. Y ahí les hace la pregunta del $1.000.000. ¿No sabéis que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. O sea, por culpa de ese solo que está ahí y que ustedes le están permitiendo hacer lo que está haciendo, van a dañar toda la congregación. Por un poco. Ahora, ¿qué pasa? Por eso se llama ni un poco. ¿Qué pasa? Nos enseñaron en la iglesia tradicional que diferenciábamos los pecados veniales y los pecados mortales. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cierto? Esos pecados mortales nos enseñaban que eran pecados cuando
conscientemente e intencionalmente pecábamos. Sí, en contra de la voluntad de Dios, literalmente. Y que esos pecados por eso se llaman mortales, porque nos decían, ya no hay solución. Pues el que mató a alguien, pero entonces equilibraban los pecados mortales hablándole de los veniales. ¿Cuáles eran los pecados veniales? Según, ¿no? Pecado que no lleva a la muerte. Esos pecados que no llevan a la muerte se hace o se comete por debilidad sin la intención de resistir y ofender a Dios. Señor don cura, ¿y cuáles son esos pecados veniales? Entonces, mentir, el adulterio, la fornicación, esos para ellos son pecados veniales. O sea, son ese tipo de pecados que a usted lo mandan al purgatorio. Eso era lo que enseñaban y lo que enseñan. Y por eso mucha gente hoy en día, pues, esto no es de muerte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la paga del pecado? Ahora, nosotros debemos diferenciar las consecuencias del pecado terrenalmente. ¿Sí? Para Dios, pecado es pecado. Sea mentira o sea matar. Sea adulterio o sea una violación. Es pecado. Y así como todo pecado condena, también Jesús todo pecado lo perdona para el que se arrepiente de corazón. Todos. O sea, no hay veniales ni mortales, hay pecados. No hay pecados chicos ni pecados grandes. O como algunos dicen, magia negra o magia blanca. No, no hay. No hay mentiras piadosas, ni mentiras, hay mentiras. Pregunta. ¿Hay buenos amigos y malos amigos? Hay amigos. Son amigos, pues este se porta mal y este se porta bien. Así los aceptamos, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos ponernos a hacer lo de la iglesia de Corinto. Ay, pues se está acostando con su madrastra. Cojámosla suave, no nos vamos a alterar. Eso no es tan grave. ¿Qué nos decían a nosotros cuando nos confesábamos? Vaya, métase allá y dos Padres Nuestros y ya. ¿Sí? ¿Y Cristo? O sea, si yo con dos Padres Nuestros soluciono, ¿y Cristo entonces para qué fue a la cruz? Y ahí es donde tenemos nosotros que mirar. Para Dios pecado es pecado y todos llevan a la muerte si no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento delante de Dios. Ahora, humanamente las consecuencias del pecado son muy diferentes. Son diferentes, pero espiritualmente sabemos que la consecuencia es la muerte, la paga es la muerte. Resultado final, el infierno del pecado. Ahora, ¿cómo así que humanamente las consecuencias son diferentes? De pronto el que se pone a decir mentiras va a resultar un día en las consecuencias que se metió por ahí en un problema y lo cogieron entre a los que él les dijo mentiras y le enseñaron a decir la verdad a las malas. Por ahí resultó con los ojitos negros, con la boquita reventada. ¿Por qué? Por mentiroso. ¿Cuál es la consecuencia aquí en la costa para un ladrón? Ese lo llevan como a violín prestado, ¿no? Donde se deje coger. Y ese podrá pedir perdón en medio de los gritos, pero la gente le da.
le da. Si la policía coge a un asesino o algo, tiene su consecuencia, la cárcel. En algunos países hay pena de muerte. Pero miren que tanto el ladrón como el violador como el mentiroso, espiritualmente su paga es la muerte. Pero aquí terrenalmente cada uno tiene sus consecuencias. Entonces, dice ese versículo 6 que no es buena nuestra jactancia, pero la pregunta, ¿no sabéis que un poco, que es lo que a nosotros no le hemos prestado interés? La humanidad no le ha prestado interés. Un poco. ¿Qué quiere decir un poco? Habla de una pequeña cantidad. Algo mínimo. En una situación o habla de una condición inicial. ¿Qué dicen los que se creen cristianos y no son porque les gusta tomar? Pues 3, 4 cervecitas, eso no le hacen daño. ¿Acuerdan que el hermano Ferney nos dio un testimonio de uno que se tomaba 6? Que porque con la séptima ya sí se emborrachaba. De que no, porque lo que condena al Señor, ¿qué es? Pues la borrachera. Entonces 6 es mi límite. Porque yo creo que yo voy a bajarme por ahí 30 todavía. Porque ese era mi límite. Entonces, lo enseñamos aquí, lo hemos venido explicando. ¿Cómo comienza todo? Con una pequeña parte. Con algo mínimo empieza todo. ¿Cómo empezó el pecado de David? Simplemente por no ir a la guerra. Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Él no se quedó ahí pensando, oiga, ojalá alguna vecina esté por ahí pagando para mandarla a traer. No. Yo me imagino que él como rey dijo, pero ¿para qué si hay 3,000 hombres? Él no se imaginaba que se le iba a presentar ella, que la iba a ver allá. No. ¿Cómo empezó todo? Con un poco. Algo mínimo que no esperaba. ¿Cómo empezó el vicioso? El amigo le dijo, tome. Y le dio 2 ploncitos, dicen en Bogotá. Y hoy en día está por ahí en la calle con un costal al hombro. Un poco. Cuando yo me convertí en un bebedor, me acuerdo que yo empecé con un sorbo. Ni siquiera una. Porque yo le di un sorbito a la cerveza y no me gustó. Todas las que pedí esa noche iba y las botaba. Y las botaba y las botaba. Para el que me las gastó, perdón. Porque no me gustó, pero fue un sorbo. Que después abrí las puertas y ya no podía parar. Y si tú te acuerdas, tú traes a memoria tu pecado, ¿cómo empezó? El que le es infiel a la esposa o la mujer que le es infiel al esposo, ¿cómo empezó todo? Con una miradita. Una mirada, eso no fue que oiga, no, usted me gusta, camine hoy para residencia. No. Una miradita, un cafecito. Y después el pecado, ¿qué dice la Biblia? Dio a luz. Un poco. De pronto también cuando se habla de una situación es donde la persona se puede encontrar en alguna situación como David. En el lugar equivocado. Entonces debemos pensar cómo las cosas en el mundo han iniciado. ¿Cómo han empezado las cosas? Y tú conoces de pronto muchas personas en una condición de pecado muy terrible. Demasiado terrible. Y uno se hace la pregunta, pero ¿cómo llegó hasta ese punto? Porque empezó con un poco. ¿Un poco de qué? De levadura. La levadura en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de pecado,
se refiere al pecado. En el Antiguo Testamento también, pero en el Antiguo Testamento habla de un inicio de corrupción en la persona. Entonces dice que un poco de pecado, un poco de levadura. Esta levadura representando el pecado es, la pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿qué hace la levadura? Y aquí tenemos a nuestro hermano Leo, que él sabe qué hace la levadura. Y cuando hablamos de un poco, él sabe de qué poquito. Para 10 libras de harina, ¿cuánta levadura? Imagínense, 10 libras de harina, 1 onza, y con esa onza, con ese poquito, tiene para afectar las 10 libras de harina y afectar todo lo demás que se le echa a la harina, los huevos, el azúcar, la sal, etcétera. 1 onza, un poquito, para 10 libras. Entonces, eso es lo que hace la levadura. Y la levadura no es que tenga un efecto como usted decirle, le voy a echar sal a unos huevos pericos. Lo que hace la levadura es fermentar toda la masa. En pocas palabras, la contamina. Contamina toda la masa, le causa un efecto que lleva a que la masa cambie su condición. Entonces, un poco de levadura, ¿qué hace? Dice que leuda toda la masa. Un poco de pecado, ¿qué hace con tu vida? Un poco de pecado, ¿qué hace con tu familia? Un poco de pecado, ¿qué hace con la congregación? Contamina, daña, infecta y afecta toda la masa. Eso hace la levadura. Contaminar, la fermenta. Lleva un crecimiento, la levadura. Después de que tiene todo el proceso, esa masa empieza como a inflarse. Empieza a hacerse notoria la levadura, que aunque fue muy poquita, empieza a hacerse notoria. Y uno dice, oye, a esa masa le echaron levadura. Y a veces esos pecados ocultos que empezaron con un poquito, de un momento a otro, empiezan a ser notorios a los demás. Desde el primer momento, hermanos, desde el primer poquito, empieza a afectar la vida de las personas, la vida de la congregación, la vida de las familias. Miren que no está diciendo que un poquito de levadura leuda solo la harina que toque, sino toda. ¿O será que el pecado en este mundo solo está afectando a algunos sí y a algunos no? No, tiene el mundo entero está afectado. Entonces, eso hace la levadura, leudar, dañar toda la masa. Y eso es lo que hace el pecado, afectar toda una vida, una familia, una congregación, un país, una nación. Eso hace el pecado. Los corintios, los de Corinto y nosotros, al nacer de nuevo, nosotros somos una nueva masa, nueva harina. Mire el versículo 7 lo que dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis ¿qué? Nueva masa. O sea, ese limpiarse de esa vieja levadura habla de limpiarnos del pecado. Debemos limpiarnos del pecado y ser nueva masa, o sea, nuevas criaturas. Sin levadura, sin pecado. Como sois ahora. ¿Cuántos están sin pecado? Pero que cometemos errores. Sí, hermano, cuando la Biblia dice que somos pecadores es porque esa es nuestra condición. Pero somos pecadores justificados, redimidos. Pero Pablo les dice, sin levadura como ustedes son. O sea, tienen que vivir sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Nosotros. Diga, yo lo crucifiqué. Es que Él murió fue por ti y por mí. Sí, otro le puso los clavos, pero fue por ti y por mí. Si tú y yo no hubiéramos sido pecadores, pues no tendríamos culpa de nada. Por eso es que somos culpables. Porque fue por ti y por mí. Ahora, no podemos consentir que en la iglesia, en las familias y en nuestras vidas se introduzcan restos de la antigua masa fermentada. Esa masa manchada, esa masa contaminada, esa masa infectada. No podemos permitirlo ni en la familia, ni en mi vida, ni en la iglesia. Claro, la iglesia, la congregación, ¿qué es una iglesia? ¿Un grupo de qué? De pecadores, pero redimidos, que entendemos que no podemos seguir viviendo con la vieja levadura. No podemos ser esa masa antigua. No podemos consentir eso en nuestras vidas. No podemos permitir que se vuelva a introducir esos restos de esa antigua masa fermentada. Debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo eso estuvo en nuestro cuerpo de pecado. ¿Qué dice Romanos 8:13? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. ¿Qué pasa si vivimos conforme a la carne? Vamos a morir. Y una muerte física y una muerte espiritual. Si vivimos conforme a la carne. Ahora, ¿cómo así conforme a la carne? Pues haciendo lo que nuestra carne quiere. ¿Y qué quiere nuestra carne? Mire, nuestra carne no quiere que usted se congregue. Nuestra carne no quiere que usted ore. Nuestra carne quiere que usted vaya y le coquetee a la vecina. Nuestra carne quiere que usted vaya, señorita, esposa, y le pique el ojo allá a su jefe en el trabajo. Eso quiere nuestra carne, llevarnos a pecar y alejarnos de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Y si hacemos morir la carne por el Espíritu, ¿qué nos va a pasar? Viviremos. ¿Cuántos han hecho morir su carne? Yo siempre recomiendo esto, evalúese. Evalúese desde aquel día que usted dijo, Señor, perdóname. Ayúdame porque no quiero seguir pecando. ¿Cómo está hasta el día de hoy? Y haga una evaluación. Oiga, yo tomaba y ya no tomo. Yo fumaba y ya no fumo. Yo era un grosero y ya no soy grosero. Yo mentía y ya no miento. Ahora debemos evaluarnos porque ese hecho de mirar que ya hemos solucionado muchas cosas no nos avala para saber que hay un pecado en mí y no lo he solucionado. No, Señor, me falta uno, pero yo ya dejé 10. ¿Recuerdan qué dijo Pablo? Miserable de mí, porque no miraba lo que ya había conseguido, sino lo que le faltaba. Y ese es el examen que debemos hacernos. Nosotros mirar cuánto pecado, cómo está mi carne sujeta al Espíritu Santo de Dios, que hace morir la carne. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en el versículo 7 dice, en la parte B, que es Cristo, que la Pascua es Cristo y que esa Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue. Ahora, esta Pascua es una fiesta judía, que ahí en el versículo 6
el Señor nos habla es de una metáfora, comparando la levadura con el pecado. Es una metáfora cuando damos un ejemplo de algo para dar una enseñanza clara. Es una metáfora. Tomo un ejemplo. Yo creo que desde los púlpitos es de donde más se dan metáforas. Una parábola es una metáfora. Se usan verdades para dar enseñanzas claras. Sí, porque entonces imagínese, ahora usted dice, no, el pastor dijo que no podemos comer pan con levadura, porque la levadura es del diablo, es pecado. No, 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 no. Porque eso ya se volvería algo religioso, eso ya se volvería algo de lo cual no tendría razón de ser. Estamos hablando de ¿qué? De pecado. Pero ahí en el versículo 6 nos habla de una metáfora de esta Pascua. Esta metáfora de la levadura, yo les dije que al principio era corrupción y ya tenía las puertas abiertas al pecado. No solo pecados corruptos y desagradables, sino pecados contagiosos. ¿Qué hace la levadura? Contamina toda la masa. ¿Qué hace el pecado? Contamina. O sea, y miren que el pecado lleva a que no solamente lo cometa una persona, sino que a eso se añade, o sea, es triste saber que hay una persona que consume drogas y en cuestión de meses ya no es él solo, sino 5 o 6, y todos consumen. Entonces una persona empezó siendo adúltera y ya es un grupo de 5 o 6, y que al otro día de trabajo llegan a decir si se acostó con fulanita, si cuando se fue si logró su objetivo, teniendo esposo, teniendo esposa. Cuando hay adulterio, cuando es fornicación, ¿cuántos están pecando? 2. Y hay 2 familias detrás de eso. Entonces, ese principio que el Señor ya sabía que se iba a presentar. Entonces no solamente pecado, desagradables, corruptos, no solamente maldad, sino también contagiosos. Es lo que se ve hoy en día. ¿Por qué, hermanos? O sea, imagínense el pecado que la humanidad se deja contagiar, sabiendo que es malo, que daña, que destruye. Pero vaya, hábleles de Cristo. No quieren, porque el pecado, la levadura, los tiene atrapados. Ahora, Cristo, que es nuestra Pascua, que es lo que les estaba hablando aquí, ya fue crucificado. ¿Por quién fue crucificado? Por nosotros y para nosotros, para beneficio nuestro. Ahora, en el momento que Cristo fue crucificado, acabó con el pecado, lo venció. No tanto lo acabó, venció el pecado. Por eso es que la palabra dice que nosotros somos más que vencedores, porque cuando tú disfrutas de ese sacrificio, te beneficias sin haber recibido un solo latigazo, sin haber recibido un solo poquito de saliva cuando lo escupieron, sin recibir un solo clavo, una sola espina, sin que rasquen tus vestiduras. Entonces el que se beneficia sin hacer nada es más que vencedores. Y él mismo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oye, hay todo eso y yo no he hecho nada. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer todo eso? Más que vencedores. Más que vencedores. Por eso ese sacrificio nos beneficia y debemos valorarlo.
Cristo es nuestra Pascua. La Pascua judía, para entender un poquito, era una fiesta. Recordemos que todo lo que es la ley era una sombra de lo que había de venir, ¿cierto? Entonces esa fiesta era una sombra del sacrificio de Cristo. Esta fiesta judía se repetía cada año, el día 14 del mes de Nisan. Así se llamaba el mes. Era un mes como entre marzo y abril. Más o menos el tiempo que estamos viviendo, por lo que viene el tiempo de la Semana Santa, ¿sí? Que cubría eso, ¿sí? El tiempo del sacrificio. El mes de Nisan. Ese día, ese 14 de ese mes, cada año, en la mañana, todo pan fermentado que hubiera en las casas, en las familias, todo pan con levadura debía ser arrojado fuera de la casa, en representación de que rechazamos el pecado. Entonces, cuando eso se hacía, bueno, pues venga la fiesta. Si usted sacaba el pan, era en representación de que ya lo había entendido, de que desechaba el pecado. Pero ¿qué pasa? Cristo, que es nuestra Pascua. O sea, ¿ellos qué hacían con el pan con la levadura? ¿Qué hizo Cristo con el pecado? Lo venció una sola vez y para siempre. Esta Pascua se repetía cada año. Todos, o sea, miren, ¿qué pasa si nosotros sabemos que todos los 14 o la Semana Santa, miren lo que se ha convertido la dichosa Semana Santa? Esto era lo que pasaba con esto, con este mes de Nisan y esta fiesta. Pues como dicen que llega la dichosa Semana Santa, las iglesias, los lugares que se llaman iglesias, están a reventar. Y van y Señor, perdóname, y hacen la misa de gallo y les echan agua bendita y hacen una hoguera y bendicen el fuego y se van tranquilos. Según ellos, ¿qué hicieron? Sacaron. ¿Y qué hacen el próximo año? Lo mismo. Pero ante todo, cuidadito, no se come carne roja. No coma carne, no coma hamburguesas, ni chorizo, ni salchipapas. Pero fúmese su cigarrillo. ¿Qué sería mejor, comernos una hamburguesita y santificar nuestras vidas todo el año? ¿O esperar que llegue el 14 para hacer una serie de rituales sin valor que no sirven de nada? Porque si sirvieran, el próximo año no se tendrían que hacer. El hecho de volver a hacerlo nos demuestra que no sirve de nada. No servía absolutamente de nada. Pero Cristo fue crucificado una sola vez por todas y para siempre. Hebreos 9:25. Vamos a leer desde el 24. Miren lo que dice. Este libro de Hebreos es muy rico en conocimiento. En algún momento haremos un estudio de todo el libro de Hebreos, si Dios nos lo permite. Dice el versículo 24 del capítulo 9 de Hebreos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Mire, él no era figura, ¿sí? Ni hecho de mano ni nada, sino, ¿a dónde entró Cristo? En el cielo mismo, para representarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. ¿Con qué? Con sangre ajena. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Cada año
Era que hacían todo eso anualmente. ¿Servía de algo? No servía porque les tenían que volverlo a hacer, ¿sí? Entonces dice que Jesús no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena, ni siquiera era la sangre de él. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, ¿en la qué? Consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, asimismo también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quién va a salvar? A los que le esperan. Miren que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de ¿cuántos? De muchos, no de todos. Y esos muchos son los que le esperan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento se hacía una fiesta anual y en representación se sacaban los panes que tenían levadura, rechazando el pecado. Hoy tenemos un solo sacrificio que no es cada año. Mire, hermanos, viene la Semana Santa y vienen los rituales, vienen las cosas, vienen las situaciones. Sacrifican a Cristo otra vez. Y lo decía hace poco, hablaba con muchos. Y nosotros criticamos, señalamos y juzgamos la Iglesia Católica, pero estamos iguales o peores. ¿Por qué? Porque no, ¿qué vamos a hacer de Semana Santa? Lo mismo, y empezamos a hacer un poco de cosas para llenar esto de gente, para no sé qué, para una cosa, el evangelista, los milagros, todo. Hacer una fiesta de Pascua. Ahora, la vida del cristiano debe ser una fiesta de panes sin levadura. La vida del cristiano. No de cada año, sino toda nuestra vida. Desde el momento de mi conversión en adelante, día tras día. Sea el mes de Nisan, sea 14, sea 15, sea Semana Santa, sea diciembre, sea Año Nuevo, sea Año Viejo, sea el día de la madre, de la mujer, del padre, del tinto, de la empleada, de la enfermera, del día que sea. Nuestras vidas deben ser una fiesta de panes sin levadura. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Miren lo que nos dice. Celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. O sea, no lo hagan cada año. No hagan rituales, no hagan representaciones. Porque esa era la vieja levadura. Una sombra. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Cuál es la levadura de malicia y de maldad en este tiempo? El pecado. La vieja levadura era que la gente seguía pecando. Pero pues como sabemos que el próximo año otra vez sacamos los panes, pues comamos y bebamos que en algún momento moriremos. Entonces, sin esas costumbres, pero también sin malicia y sin maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros celebremos? Nuestra vida. O sea, cuando habla de panes sin levadura, habla de vidas sin
pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya pagó, ya fue crucificado, ya Él venció el pecado de una vez y para siempre por nosotros. Lógicamente, esta victoria de Cristo sobre el pecado, ¿a quién beneficia? Dice la Biblia que a los que lo esperan, a los que creen en Él. A eso beneficia. Y por eso dice que esa fiesta o esa celebración se debe hacer con sinceridad. La pregunta es, ¿cómo están nuestras vidas delante de Dios? ¿Qué tan sinceros somos delante de Dios? Y dice que sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. Entonces esta fiesta del cristiano debe ser una fiesta de panes sin levadura, donde la vieja levadura ha de ser arrojada muy lejos. Nuestros pecados, hermanos, debemos arrojarlos, sacarlos de nuestra vida para una verdadera celebración. Si tú y yo queremos celebrar correctamente, debemos renunciar al pecado. Si queremos verdaderamente darle al Señor una sincera y verdadera celebración. Hoy me pasó algo curioso. Quería comerme una arepa de huevo. Y fui y llevé a la niña al jardín y me devolví buscando en los puesticos de la calle. Entonces como que no sé para dónde me llevaba el Señor. Pero pregunté aquí, no había, pregunté aquí, no había, y llegué a un lugar donde tampoco había. Pero pedí una empanada. Y escuchaba yo música cristiana, de algún lado salía la música cristiana. Entonces cuando ella fue a sacar servilletas, el celular, entonces yo le pregunté, ay, ¿usted es cristiana? No. Como diciéndome, ¿cómo se le ocurre? No, es que a mí me gusta escuchar, a mí me gusta porque la música, esa música me relaja. Esa música hace que yo venda más. Esa música tiene poder. Una señora un día me dijo, oye, coloque esta canción cristiana para que el Espíritu Santo se mueva. Y ese día no había vendido nada y coloqué la canción y en una hora vendí todo. Ah, vea qué chévere. Cuénteme más. No, porque es que mire, y eso ayuda y no sé qué. Y yo le dije, pero usted no es cristiana. ¿Usted cree en Dios? Claro, sí. Entonces ahí tenían los tarritos de las salsas. Entonces yo le dije, cogí el de la de tomate. Le dije, supongamos que este es Dios. Y el de la tártara, le dije, estas son las canciones que usted escucha. Estas son las canciones que usted les atribuye poder y que le dan paz y tranquilidad. O sea que usted está diciendo que es mejor las canciones que Dios. Usted me está diciendo que cree en Dios, ¿cierto? Pero usted dice que lo que le ayuda a vender, ¿qué es? Las canciones, no Dios. Y yo le dije, mire que no es la primera persona que yo veo que hace esto. Le dije, usted ha ido al centro, ha ido al mercado, donde por las mañanas usted pasa y escucha eso, música cristiana. Y pues, ¿qué piensa uno? Como yo le pregunté, ay, ¿usted es cristiana? Le dije, si yo la veo a usted vestida con valga la redundancia, con un vestido de enfermera, ¿qué voy a creer yo que es? Pues no, es que vestirme de blanco trae paz. Yo le dije, y en el mercado usted pasa y escucha así a todo volumen, pero usted pasa a las 2, 3 de la tarde, tienen Diomedes, le dije lo que usted se imagine. O sea que ellos también ponen esa música para vender, para que el Espíritu Santo se mueva. Le dije yo, ¿y por qué no busca de Dios más bien?
Yo no le dije que era pastor, no le dije que era cristiano. Yo empecé a hablarle y yo le decía, es que yo he escuchado que los cristianos dicen. Yo he escuchado. Entonces yo empecé a hablarle de las diferentes maneras que cada ser humano tiene para acercarse a Dios. Pero no para acercarse a Dios para ser salvo, sino para vender todas nuestras empanadas, para que nos vaya bien. Entonces yo le dije, mire, hay unos que se le arrodillan a un Cristo de madera, hay otros que se le arrodillan a una señora de yeso, hay otros que buscan a Buda, hay otros que tienen vi una señora trotando allá en el poli y con una camándula de este porte iba pasándola, como quien desgrana arveja. Cada quien tenemos, le decía yo, cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de buscar a Dios. Y usted lo busca por medio de una canción. Entonces le pasó lo de la mujer samaritana y me dijo, nuestros padres adoran. Me sacó la Biblia. Cuando yo le nombré la estatua de madera y la de yeso, me sacó la Biblia. Pues la Biblia dice que nosotros no debemos adorar ni estatuas ni nada de eso. Ahora dígame usted una cosa que habla como si supiera. ¿Por qué en las iglesias católicas hay tanta imagen, tanto esto, tanto aquello, tanto lo otro? Si la Biblia dice que eso no se debe hacer. Le dije, ay, ¿usted ha leído eso en la Biblia? Sí. Yo le dije, ¿y usted lo practica? ¿O se lava las manos diciendo, pues él no lo hace, yo tampoco? Él está bien y hace eso, pues yo también lo hago. Y le puse el ejemplo que yo les he dado a ustedes con lo del tránsito. No les voy a decir que levanten la mano, pero piensen cuántos nos hemos pasado un semáforo en rojo, en cicla, en moto o en carro. Ahora la pregunta es, ¿por qué se lo pasa en rojo? Y yo le decía a ella, y llegó otro vendedor. No, casi monto una iglesia ahí. Llegó otro ahí. Y yo le decía, ¿usted ha visto gente que se pasa los semáforos en las motos? Le dije yo, ¿y por qué ellos se lo pasan? ¿Usted lo va a hacer? Le dije, usted puede pensar y decir, mire, pero se lo pasó y no le pasó nada. No lo atropelló un carro, no se cayó, ni siquiera el tránsito estaba ahí para ponerle un parte. Es lo que usted me está diciendo, que por qué otros adoran y si la Biblia dice que no lo hagamos. Entonces yo le decía a ella, ¿usted a quién le va a hacer caso? ¿A esa iglesia o a la Biblia? Le dije, yo pienso que usted tiene la razón, deberíamos de leer la Biblia. Le dije yo, si yo voy al código de tránsito, el código de tránsito me dice que un semáforo en rojo es para detenerme. Y así otro lo pase, yo no debo pasarlo. Así yo vea que otros adoran imágenes, así yo vea que otros en Semana Santa hacen, no podemos igualarnos. Porque la Biblia a mí me dice que Cristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Yo le dije, ¿por qué no obedece eso? ¿Por qué no lucha? Le dije, ¿usted qué más ha leído de la Biblia? No, y hasta que no la evangelicé no me fui. Me tocó comerme como 3 empanadas y 2 jugos. Pero hermanos, imagínense al punto de lo que llegamos ya en base a esto. Celebrar las cosas de Dios de una manera incorrecta. Imagínese atribuirle poderes a una canción. Yo inclusive le pregunté, ¿y usted sabe quién canta esa canción? No. Pero esa era su fe. Hasta que le hice la pregunta, le di su estocada. ¿Y si hoy Jesús viniera, o si usted se muriera hoy,
pasándose el semáforo que todo el mundo se pasa y no le pasa nada, y a usted sí le pasa, ¿para dónde se iría tu alma? Según su canción, según su imagen, según su Buda, ¿para dónde se iría su alma? Hay un Cristo que murió por ti, murió por mí, para que no pequemos. Claro, la canción que le exige a ella, nada, en cambio Jesús sí nos exige a nosotros. Entonces muchos, hermanos, miren la manera de celebrar. Coloquemos unas cancioncitas para vender todo. Y después por la tarde, cuando ya han vendido, ¿qué hace el ladrón cuando va a salir a robar? Y se encomienda a Dios y Chuchito, y por favor que hoy me vaya bien en la vuelta y no sé qué. Miren, hay asesinos tan osados que le colocan una cruz a las balas. Eso sí saben qué significa la cruz. Y se cuelgan una virgencita para que me vaya bien en esta vuelta. Pero ellos juran que están honrando a Dios. Claro, eso ya es el extremo, hermanos. Pero tú y yo sabemos cómo debemos celebrar. Y es limpiándonos de nuestro pecado. Ni un poco. Porque un poco de pecado contamina toda tu vida. Contamina toda tu familia. Contamina la congregación. Y hemos escuchado por boca de ustedes cómo su lugar de trabajo está contaminado. ¿Por qué? Por el pecado de los demás. No te dejes contaminar. Síguele clamando a Dios, sigue guardándote. No te dejes contaminar. Yo sé que es estar en una empresa, en un trabajo rodeado de gente que no quiere nada de Dios, donde tú eres bombardeado, donde se burlan de ti, donde me pasó en una empresa que salió en ese programa de Séptimo Día de un pastor que había violado unas muchachitas, y llegué yo el lunes a trabajar y todos me estaban esperando. Ese día llegaron, yo era el primero en llegar, pero ese día todos madrugaron. ¿Y saben qué me decían? Claro, ya sabemos porque es que está estudiando y porque es que es cristiano y quiere ser pastor. ¿Cuántas muchachitas quiere violar? Yo me hubiera dejado contaminar y les reparto y les digo que me respeten. O abandono el camino del evangelio para que no se burlen de mí. Ya mira, hermanos, estamos enfrentados a tantas cosas afuera que literalmente, si tú te das cuenta, un poco de lo que hay afuera en el mundo puede dañar nuestra vida. Pero como dijo el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos libra, que nos limpia, que nos restaura y nos ayuda a permanecer, hermanos. Hermanos, que nuestra celebración sea una celebración digna. Ni un poco, hermanos. No consintamos el pecado. Ni siquiera intentemos consentirlo. Un poco, a ver qué pasa. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire, o sea, tenga cuidado. No, pero no pasa nada. Pastor, no pasa nada. Imagínense que yo llevo como 3 meses allá yendo a aquel lugar y no, mire que no pasa nada. Espiritualmente está contaminado de lo que ve, de lo que escucha. Yo no sé, pero a mí me parece una burla lo que pasó con ese cantante que dicen que se convirtió al Señor y que dicen que cogió su canción y la volvió cristiana con el mismo ritmo.
¿Saben qué me parece más cruel? Escuchar cristianos que se saben la canción y ¿saben qué? ¡Ay, ahora sí! ¿Ah, usted la escuchaba? No, a mí me decían de la canción y yo ni sabía quién era él. Pero la escuchan ahora, dice que en versión cristiana. Ay, entonces ahora sí la podemos escuchar. Pero el que la escucha en versión cristiana, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? La vieja levadura. Miren, les aseguro, hermanos, ni un poco, hermanos, ni un poquito, para no dañarnos, para no contaminarnos. A veces nos ponemos a jugar, a consentirlo, y al final terminamos, hermanos, quejándonos de una manera que no nos imaginamos. Como ejemplo, David. ¿En qué terminó todo lo de David? En muerte. En muerte. El hijo de Betsabé, el Señor le dijo, bueno, yo a usted lo perdono, pero su hijo me lo traigo. ¿Qué le pasó a Acán? Cogió un manto babilónico, una platica, un oro, y fue y escondió. ¿Y cuál fue el resultado? 36,000 muertos contra los de Ai, y después toda su familia apedreados y quemados por un poco. Hasta los bueyes y las ovejas de Acán pagaron los platos rotos. ¿Será que sí contamina toda la masa un poco? Hermanos, cuidémonos. Cuidémonos. Mire, entre más estudio yo todo este tema del pecado, más me doy cuenta lo delicado, y debemos huirle, debemos rechazarlo 100%, en todo momento y en todo tiempo. Colóquese sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos y piense si de pronto en algún momento usted ha consentido, o si de pronto en su vida hay un poco de pecado. Un poco. Y tú dices, no ha pasado nada. Examina tu vida. De pronto no eres tú, pero tú lo has consentido en las personas que te rodean. Familia me refiero, porque en el trabajo llega mucha gente llena de pecado y lo único que podemos hacer es predicarles y orar por ellos. Pero pensemos un momento si de pronto en nuestra mente, en nuestra vida, ha estado ese pensamiento mediocre, donde muchos dicen, no, pero no pasa nada. O yo llevo haciendo tanto tiempo esto y mira, no pasa nada. Los pastores exageran. Eso es mentira, que la paga del pecado es muerte. Y estás consintiendo el pecado. No te has apartado de algo que debes apartarte, que tú eres consciente, que debes decirle, Señor, perdóname, hasta aquí sigo con esto. Quiero llevar una vida digna de ti. Señor y Padre eterno, hoy damos gracias una vez más por tu palabra, en lo cual te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar una vida, Padre eterno, donde nuestra celebración sea una celebración sincera y de verdad, una celebración sin pecado. Nos das a entender con esta historia el tipo de celebración que llevaban allí en la iglesia de Corinto, donde todos permitían este caso de inmoralidad, un joven que se acostaba con su madrastra. Señor amado, no había una buena celebración, aunque todos estamos en un proceso de mejorar. Pero cuando llegan todas estas cosas, cuando llega el pecado de una manera fuerte a una vida, a una familia, empezamos a ver las consecuencias. Cuando lo permitimos, cuando voluntariamente le abrimos el pecado. Señor, como pastores,
No debemos permitir ni en la alabanza, ni en los líderes, en los maestros, Señor, personas, Dios de la gloria, que estén en contra de tu voluntad deliberadamente. Debemos, Señor, pedirte, Dios de la gloria, que nos ayudes. Debemos tomar decisiones y apartarnos del pecado totalmente, Señor, y seguir avanzando para mejorar, porque sabemos que no es fácil. Todos los discípulos tuvieron un proceso contigo, Señor. Y cuánto más Pedro, Señor, que se enfrentó, Pedro que te negó, Pedro que utilizó su espada. Pero al final, Señor, fue un hombre que tú utilizaste en gran manera. Y queremos, Señor bendito, que nuestras vidas, Señor, te glorifiquen. Que no haya ni un poco, no permitir ni un poco, ni en nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en las congregaciones, Señor. En el liderazgo, en la familia. A veces somos permisivos por ver lugares llenos. A veces somos permisivos porque es el que más diezma. A veces somos permisivos por alguna situación. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Señor, pero tu palabra nos muestra que cuando el pecado da a luz, Señor, lo que se ve es la muerte. Ayúdanos a morir a la carne y permitir que tu Espíritu Santo llene, lidere y guíe nuestras familias, Señor, nuestras congregaciones, donde quiera que estemos. Poder ser luz en medio de las tinieblas es a lo que tú nos has llamado. Señor, adoramos y exaltamos tu santo, bendito y poderoso nombre en esta noche. Y damos gracias. Bendigo las personas que están conectadas. Bendigo, Señor, las personas que están aquí presencial. Bendigo, Señor, las personas que no pudieron asistir por alguna razón. Y te pido, Señor, que sigas creando ese sentido de pertenencia. Entender que somos hijos de Dios y que nos debemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Glorifíquelo, exáltelo. Hermanos, con la ayuda del Señor, lo hemos dicho, todo el que quiera venir al ayuno el día sábado a las 8 de la mañana, venir a orar, a clamar al Señor para que el Señor siga doblegando nuestra carne. Es bienvenido. Todo el que pueda, el que tenga el tiempo, hágalo. Venga aquí, lo esperamos y si el Señor nos permite, haremos la transmisión a las 9 igualmente. Y el domingo estaremos aquí nuevamente 9 de la mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga en sus casas a todos, que tengan una feliz y bendecida noche. Un abrazo.